Bienvenidas y bienvenidos a la segunda fase de nivelación Ser Bachiller. El día de hoy hablaré sobre poesía y prosa ecuatoriana desde el siglo XIX. La poesía del siglo XIX. José Joaquín Eufrasio de Olmedo y Maruri fue un abogado político, prócer y poeta guayaquileño. Fue uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia ecuatoriana. Su fecha de nacimiento fue el 20 de marzo de 1780 en Guayaquil, Ecuador, y su fallecimiento el 19 de febrero de 1847 también en Guayaquil. Su educación fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El mayor aporte de este autor es la Victoria de Junín o Canto a Bolívar, cuyo fragmento es: como torrentes desde la alta cumbre al valle, en 1000 raudales desempeñados, vendrán los hijos de la infundada Iberia. Aquí se habla acerca de la llegada de los españoles a este territorio. Dolores Veintimilla de Galindo. Durante su corta vida fue la creadora de poemas de corte romántico, que están cargados de elementos que asocian a la mujer con sentimientos de dolor, tales como tristeza, anhelo del pasado, un amor frustrado, pesimismo. Fue influenciada por la formación de la subjetividad femenina de su época. Su poema Quejas está lleno de estos sentimientos que reflejan su estado anímico, el fracaso de su matrimonio con el médico colombiano Sixto Galindo, así como su pensamiento feminista adelantado para la época. Estos marcaron su personalidad y sus trabajos posteriores. Un fragmento es: quejas, y amarle pude, al sol de la existencia se abría apenas soñador el alma, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que lo hallé, sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa, subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Numa Pompilio Yona. Él fue de nacimiento guayaquileño en 1832, fue un poeta filósofo ecuatoriano, hijo de Manuel Leocadio y de Yona Rivera, abogado, prócer de la independencia de Ecuador y suscriptor del Acta de Independencia de Guayaquil hace mucho tiempo atrás. Uno de los poemas de él es 12 años después, fragmento: todo se ha transformado en los lugares que hoy recorro doliente y solitario, y que fueron un tiempo el escenario del drama de mi dicha y mis pesares. Julio Saldumbide. Julio Saldumbide Gangotena nació en Quito el 5 de junio de 1833. Fue hijo legítimo de Ignacio Saldumbide Izquierdo y miembro de la Sociedad del Quiteño Libre en 1833, que combatió al lado del general José María Sáenz y fue asesinado después del combate de Pesillo, cuando estaba rendido. Su nombre constituye un baluarte del civismo y signo de la hazaña del elemento militar extranjero adueñado del país. Un fragmento de su poesía es: corred lágrimas tristes, que es dulce el alma mía sentirnos a raudales del corazón manar. Corred, que los suspiros que exhalo en todo el día, las ansias de mi pecho, no bastan a calmar. Poesía del siglo XX. En la poesía destaca especialmente César Dávila Andrade, aunque también son importantes Efraín Jaridrobo, Alejandro Carrión, Iván Carvajal, Julio Pasos, Humberto Vinuesa, Carlos Eduardo Jaramillo, Euler Granda, Fernando Nieto Cadena, Sonia Manzano, Luis Alberto Costales, considerado uno de los ausentes del Premio Eugenio Espejo, y Adalberto Ortiz. Este último se caracterizó por retratar el espíritu de la población afroecuatoriana en el Ecuador. La prosa del siglo XIX. Uno de los más importantes prosistas del siglo XIX fue Juan María Montalvo Fiallos, conocido como Juan Montalvo. Nació en Ambato, Ecuador, el 13 de abril de 1832 y murió en París en 1889. Fue un ensayista y novelista ecuatoriano. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los presidentes Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla. Uno de sus libros más conocidos es Las Catilinarias, publicado en 1880. Entre sus ensayos se destacan 7 tratados y también Geometría Moral. Miguel Riofrío. Con gran espíritu liberalista, Miguel Riofrío difundió sus ideas por medio de la cátedra y prensa. Escribió La Emancipada, que es una obra basada en el realismo social. Nació en Loja el 7 de septiembre de 1822. Los narradores del siglo XX.
Uno de los detonantes para que existan los narradores del siglo XX son todos los temas sociales. En la literatura del libro, por ejemplo, Los que se van, una colección de cuentos de los guayaquileños, Demetrio Aguilera Malta y también Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, los cuales, junto a José de la Cuadra y Alfredo Pareja Díez Canseco, formaron el llamado Grupo de Guayaquil. Todos estos escritores comprometidos con temas sociales y determinados a mostrar la realidad del cholo Montubio tal como era, con jergas populares, palabras vulgares, escenas fuertes, entre otras. Entre las numerosas obras que produjeron los integrantes de este grupo se cuentan clásicos tales como Los Sangurimas de José de la Cuadra, Nuestro Pan de Enrique Gil Gilbert, Las Cruces sobre el Agua de Joaquín Gallegos Lara, Siete Lunas, Siete Serpientes de Demetrio Aguilera Malta y Baldomera de Alfredo Pareja Díez Canseco. Libros que se han dado gran forma por su fuerte contenido social y por la crudeza con que retratan la realidad. Pero sin duda el mayor referente de la literatura ecuatoriana moderna es el novelista Jorge Icaza, de 1906 a 1978, con su novela Guasipungo, que es tal vez la obra ecuatoriana traducida a más idiomas. Otra obra famosa y de alto contenido social de Jorge Icaza es la novela El Chuya, Romero y Flores. La narrativa ecuatoriana vuelve a tomar fuerza a partir de la década de 1970, coincidiendo con la aparición de importantes revistas literarias como La Bufanda del Sol, que empezó a editarse en 1972. Las obras más destacadas de estos años renovaron la narrativa local al utilizar técnicas experimentales para transmitir mensajes de crítica política y social. Bajo este paraguas aparecen novelas emblemáticas como Entre Marx y una mujer desnuda, del ambateño Jorge Enrique Adum, La Linares de Iván Egues, El pueblo soy yo de Pedro Jorge Vera y María Joaquina en la vida y muerte de Jorge Dávila Vázquez. En esta época también salta a la luz la figura de la novelista Alicia Yanes Cosío, gracias a la publicación de su aclamada novela Bruna, Soroche y los tíos en 1972, escritora que irrumpió con fuerza en una escena literaria que hasta entonces había estado dominada solamente por figuras masculinas. Su estilo mezcla la crítica a la condición de la mujer en la sociedad y la búsqueda de la identidad mestiza con el realismo mágico. Otros grandes autores de la narrativa que despuntaron durante estos años fueron Eliezer Cárdenas, particularmente con la obra Polvo y Ceniza, Jorge Velasco Mackenzie con la novela sobre la marginalidad guayaquileña, El Rincón de los Justos de Abdón Uvidia, entre otras. Del lado del relato corto, los máximos representantes del género durante esta época fueron Raúl Pérez Torres, que con una prolífica carrera como escritor de cuentos logró obtener el prestigioso Premio Casa de las Américas. Javier Vázquez y Willo Ruales también son importantes escritores, este último con la obra Mal de Ojo. En años recientes, la narrativa ecuatoriana se ha visto marcada por el despunte de tres escritores que han alcanzado gran notoriedad a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos a Gabriela Alemán, Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero. Los dos últimos han retratado en sus obras rasgos abyectos y del horror para explorar la violencia, las relaciones de poder y los vínculos familiares. Otros narradores que han destacado en las últimas décadas son Raúl Vallejo, Oscar Vela y Juan Pablo Castro. Los nombres más relevantes en el ámbito poético actual son, entre otros, Ernesto Carrión, Juan José Rodinas, María Fernanda Espinosa y Aleida Quevedo. Esperamos que la información sea de ayuda. Gracias.